Muy buenos días, muchas bendiciones. Hoy terminamos con el libro de 1 Samuel, así que les invito a que juntos leamos 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 al 13, en la versión Reina Valera 60. Dice: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. El título para el devocional es El juicio de Dios. Bueno, como mencioné, hoy terminamos con el libro de 1 Samuel. Este libro tocó temas tan cruciales para el cristiano como lo es la obediencia y los beneficios de ella, como también la desobediencia y sus consecuencias. Los que pudieron seguir los devocionales día a día se darán cuenta que los primeros capítulos empiezan con un pueblo de Israel alejado de Dios y vencido por los filisteos. Por ejemplo, cuando se llevaron el arca, solo para orientarnos. Y el libro termina en el capítulo 31 con el rey y los príncipes muertos por los filisteos y un ejército israelita derrotado. Describamos la batalla entre israelitas y filisteos. Dice este capítulo que se libró una batalla en el monte de Gilboa. Los filisteos tomaron ventaja y mataron a los hijos de Saúl. Murió Jonatán, el gran amigo de David, Abinadab y Malquisúa. En ese tiempo el rey y sus hijos tenían que ubicarse lejos del campo de batalla para no morir, pero al parecer en esta ocasión fue tal la derrota del ejército de Israel que los filisteos persiguieron y estaban a nada de alcanzar a Saúl, porque a sus hijos sí los alcanzaron y los mataron. Saúl estaba asustado por la lluvia de flechas que lo alcanzaban y no había escapatoria, estaba lleno de temor. Saúl, desesperado, le dijo a su escudero que lo matara con su espada porque no quería que los filisteos hagan burla de él, pero su escudero no lo hizo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Una vez más, Saúl solucionó su problema a su manera. Saúl se enfrentó a la muerte de la misma manera que se había enfrentado a la vida, es decir, sin pedir dirección a Dios. Y en ese momento crucial, él tomó la solución del problema en sus manos, sin pensar en Dios ni pedirle su dirección. ¿Cuánto daño puede hacernos tomar decisiones sin pedir la guía de Dios? El rey Salomón, con toda la experiencia, dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas,
pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Y esto pasó con el rey Saúl. ¿Saben? La ironía de todo esto es que en el momento de la muerte, todo lo que tal vez Saúl consideraba importante, lo que le parecía correcto, la apariencia, el poder, las riquezas, que es lo que el mundo considera importante, dejó de serlo en ese momento, en el momento de su muerte. Un comentarista bíblico dice: Saúl era físicamente alto, pero pequeño ante los ojos de Dios. Era atractivo, pero su pecado lo hizo desagradable. Era rico, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Podía dar órdenes a muchos, pero no podía ordenar que le respetaran y sean leales. Esto nos enseña que solo una buena relación con Dios y un carácter firme son mucho más valiosos que una buena apariencia externa. Aún hasta el final le importaba lo que dirían los demás, a lo que diría Dios de él. Le importó ser el hazmerreír de los filisteos, y por no ser el hazmerreír se quitó la vida. Y lo más triste de esto es que al final sí lo fue. No pensó primero en Dios, en lo que Dios quería para él. Los filisteos, al siguiente día de la batalla, encontraron el cuerpo de Saúl y sus hijos y luego le cortaron la cabeza y los colgaron en un muro. Al final fue la burla de los filisteos, y las armas de ellos fueron a parar al templo del dios de los filisteos, que era Astarot. El no tener un entierro digno era vergonzoso en esos tiempos, y aún más si se trataba del rey de Israel. Saúl no fue enterrado donde fueron enterrados todos los reyes de Israel. Dice que los hombres de Jabes de Galaad, que era un pueblo que Saúl había salvado de los amonitas, que estaba cercano a los filisteos, fueron por la noche donde estaba el cuerpo de Saúl y sus hijos. Tal vez lo hicieron como retribución a lo que Saúl hizo por ellos, y en silencio incineraron el cuerpo de ellos y sepultaron sus cenizas debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Saúl hasta el final luchó solo, no confió en Dios, fue obstinado, no quiso obedecer a Dios. Sí tuvo arrebatos o momentos de religiosidad, pero no una vida de obediencia a Dios verdadera. Al leer su historia nos invade un sentimiento de tristeza, pero ¿cuántas veces tomamos la actitud de Saúl? ¿Cuántas veces somos obstinados, no obedecemos o no confiamos en Dios? Una vida con Cristo es día a día. Las vidas espirituales heroicas se construyen al acumular días de obediencia, como en una construcción de una casa, un ladrillo a la vez. Cada acto de obediencia es pequeño por sí mismo, pero con el tiempo los actos se acumulan y una enorme pared de carácter sólido se construye. La vida de Saúl nos lleva a pensar en qué legado queremos dejar cuando nos vayamos de este mundo terrenal. ¿Queremos que nuestras vidas causen tristeza o seamos motivos de lástima? ¿O queremos que nuestras vidas impacten aún después de habernos ido de este lugar? Hombres y mujeres como David, como Noé, Enoc, que se dicen de ellos en la Biblia y caminaron con Dios. Esa frase pequeña, caminaron con Dios, encierra tanta obediencia e impacta en nuestras vidas y nos desafían a caminar con Dios, a diferencia de la vida de Saúl. Papá, gracias por este nuevo día, porque nos das la oportunidad de gozar de tu compañía. Hoy aprendimos cuánto daño puede hacernos el tomar decisiones por nuestra cuenta, el creer que lo que hacemos sin ti está bien. Perdónanos, te pido que día a día nos ayudes a ser obedientes, a luchar contigo. Queremos caminar de tu mano. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un fin de semana bendecido.